Muy bien, chicos, feliz lunes. Espero que hayáis disfrutado del fin de semana festivo. Yo desde luego que sí. Bautizamos al pequeño Román. Fue el cumpleaños de mi marido y también el cumpleaños de América, así que fue un fin de semana genial de diversión en familia. En fin, estamos oficialmente en el mundo al revés, así que espero que estéis viendo esto cabeza abajo porque la gente está que trina, porque igual que Didi, Epstein no hizo nada. Él no hizo nada. El caso Epstein ha sido oficialmente cerrado, amigos míos. De hecho, ni siquiera tenía una lista de clientes que usara para chantajear. Es bastante gracioso. Sinceramente, creo que nuestro gobierno se ha convertido en algo objetivamente cómico. Vamos a hablar de eso. Además, Tucker Carlson vuelve a las andadas. Está en un buen lío con los medios tradicionales y los señores de la censura porque se atrevió a entrevistar al presidente de Irán. Si vamos a ir a la guerra, hablar con la otra parte, ver qué está pasando. La propaganda funciona si los estadounidenses escuchan una versión de la historia. Les está fastidiando el plan al Estado profundo. En Candes. Un fin de semana maravilloso. Bautizamos al pequeño Román. Muy emocionante. Y fue un día en el que además era el cumpleaños de mi marido. Tuvimos a muchísimos familiares y amigos en casa para celebrarlo. Y además, por cierto, tuvimos un gran 4 de julio. Fuimos a ver fuegos artificiales. Es que, no sé, simplemente me encanta. Creo que como festividad, el 4 de julio es simplemente la mejor. En fin, hay mucho de lo que volver a hablar que no es tan apto para familias. Y tenemos que empezar por Jeffrey Epstein. Y lo siento, ellos están sonriendo por esto. Esto se está volviendo simplemente ridículo. Parece como si la gente malvada ahora se estuviera riendo en nuestra cara. Y han sucedido tantas cosas, y siento que mucho de lo que ocurrió allá por 2007 y 2008 no es realmente conocido por el público en general porque pasamos por esta fase con la izquierda y la derecha. Nos odiamos mucho. Demasiado para apreciar el panorama más amplio que estaba sucediendo en el medio. Así que voy a ralentizar todo para que podáis apreciar de verdad lo absurda que es esta historia. Primero y ante todo, y esta es mi parte favorita de la historia de Jeffrey Epstein, es que es un hombre que se convirtió en multimillonario. Y lo más extraño de su estatus de multimillonario es que nadie sabe cómo llegó a serlo. Sí, no pueden decirnos eso. Esa es mi parte favorita de todo esto, como mencionó antes Chris, mi editor. No pagas ni 8 céntimos de impuestos. Y ellos dirán aquí mismo, amigos míos, tú le debes al gobierno, qué mal, 8 céntimos. Pero de Jeffrey Epstein, no sabemos de dónde sacó sus miles de millones de dólares. La historia real en realidad comienza con un hombre llamado Donald Barr. Sí, Donald Barr. Y si estás escuchando esto ahora mismo y piensas, Candes, ese apellido me suena extrañamente familiar. Pues sí, lo es porque de hecho es el padre de Bill Barr. Bill Barr, que trabajó para la CIA y luego se convirtió en fiscal general de Estados Unidos bajo George H.W. Bush y luego otra vez durante el primer mandato de Donald Trump. Sí, ese Bill Barr, su padre era Donald Barr y su padre era en realidad un personaje bastante interesante. Tengo que decírtelo porque publicó un libro en 1973, un libro de ciencia ficción. Quiero dejar claro que es ficción y se titulaba Space Relations. Y este libro totalmente ficticio contaba la historia de un planeta gobernado por oligarcas que practican la esclavitud sexual infantil. Vaya, eso sí que es realmente raro. Según Wikipedia, escriben, cito: se ha señalado que la trama de la novela anticipa los crímenes de Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. Y aún más interesante, por cierto, es que este planeta que participa en este tráfico sexual infantil, es conocido como los Khosars. Déjame deletreártelo. K-O-S-S-A-R. Que no se confunda con los cázaros. Pero decidí investigar la palabra K-O-S-S-A-R, y sí, en realidad es un apellido de la zona eslava de Europa del Este. Pero no dejes que eso te distraiga aquí, ¿vale?
En fin, en esta trama intergaláctica hay un grupo de personas que son extremistas políticos y están gobernados por oligarcas y establecen esta colonia en medio de la nada porque son extremistas políticos. Y de hecho, según dice en Wikipedia, están aburridos porque tienen tanto poder, un poder absoluto. Nunca se meten en problemas por nada. Pueden hacer lo que les dé la gana, estos cosas. Y están aburridos de su poder y tienen un embajador que les está ayudando a ser aceptados de nuevo en el imperio más amplio porque, en realidad, el imperio más amplio no está de acuerdo con su sociedad esclavista. No les permiten secuestrar seres humanos ni comerciar con ellos. Es muy raro, ¿verdad? Una historia muy interesante que Barr contaba como si fuera totalmente ficticia. En Vice, una periodista llamada Becky Ferrera leyó el libro y describe la novela como profundamente perturbadora debido a su representación de la violación de personas esclavizadas, especialmente chicas adolescentes y otros actos sexuales coercitivos. Los actos sexuales descritos se realizan, cito, con el doble propósito de entretenimiento y procreación controlada. Y ella considera que la novela sexualiza a menores y fetichiza la violación. Eso parece realmente extraño. Pero Barr, el papá Barr, escribió este libro. Tengo que contarte algo más sobre él porque es bastante interesante, ya que termina siendo muy parecido a lo que se acusó a Jeffrey Epstein y que estaba ocurriendo realmente en la época en la que se publicó su libro. Aún más curioso, Danny Barr era el director de un colegio. Vaya, ¿te imaginas enviar a tu hijo a ese colegio y luego este tipo publica un libro sobre la explotación sexual infantil? De todos modos, él era el director de un colegio llamado Dalton School en Nueva York y, curiosamente, era el director. Un joven Jeffrey Epstein fue seleccionado para convertirse en profesor de matemáticas en ese colegio. Por cierto, Jeffrey Epstein solo tenía 21 años en ese momento. Danny Barr es el director. Jeffrey Epstein se convierte en profesor de matemáticas. Y tengo que decirte por qué eso es raro. Primero y ante todo porque Jeffrey Epstein solo tenía el título de bachillerato. No tenía ningún tipo de certificación para enseñar. Había abandonado el programa de matemáticas en la NYU. Sin embargo, bajo la dirección de Donald Barr, mientras él escribía este libro por su cuenta, Jeffrey Epstein es sacado del anonimato para enseñar en una de las escuelas más prestigiosas de Manhattan. Tan prestigiosa, por cierto, que hoy en día la matrícula cuesta $65,000 al año, por cierto. Debo decirte que el propio Barr era un poco controvertido. De hecho, durante su gestión hizo varias contrataciones poco convencionales en esta escuela. Y poco después de que Jeffrey fuera contratado como profesor, tuvo que dimitir en medio de cierta controversia. No voy a meterme en ese agujero de conejo contigo. Pero sí, es un personaje interesante y probablemente no te va a sorprender. Pero mientras Epstein estuvo allí como profesor, se comportó de manera inapropiada con las alumnas jóvenes. Asistía a fiestas con ellas. Ellas hablaron de esto en el futuro. En fin, este Epstein, que no estaba cualificado o al menos estaba poco cualificado y que solo tenía el título de bachillerato, de repente consigue mágicamente un trabajo en finanzas. De nuevo, 0 cualificaciones. Simplemente, de alguna manera, se hizo amigo del CEO de Bear Stearns. Así que en 1976 se une a esta empresa como asistente junior de bajo nivel para un operador. Porque, de nuevo, no tiene ninguna cualificación, así que solo está ayudando. Ni siquiera era el asistente ejecutivo, era el asistente junior de un operador. Pero mágicamente, chicos, no os lo vais a creer, solo 4 años después, ese asistente junior Jeffrey Epstein se convirtió en socio de la empresa. No es broma. Le hicieron socio de la empresa con 27 años y sin ningún tipo de experiencia financiera. Esto huele a Emmanuel Macron. Es como si alguien poderoso lo estuviera empujando hacia arriba en la jerarquía y por razón se me permite hacer eso, no lo sé. Es solo que, aquí estoy notando una vibra. Me resulta todo esto muy familiar. En fin, solo un año después en realidad tuvo que dejar esa empresa, aunque acababa de hacerse socio, porque le declararon culpable de una infracción de la SEC. Así que participó en un poco de fraude. Tuvo que dimitir muy rápidamente. Pero no pasa nada porque luego simplemente montó su propia consultora,
porque obviamente está súper cualificado para eso, para empezar a asesorar a multimillonarios y gobiernos, porque eso fue lo que hizo. Funda como Epstein & Company con 28 años y empieza a asesorar a gobiernos y clientes extremadamente ricos. Algunos de esos clientes, por cierto, habían malversado fondos de la gente. Te voy a dar solo un ejemplo. Este tipo, Steven Hoffenberg, contrató a Epstein en 1987 como consultor para su empresa Towers Financial Corporation. Y mientras Jeffrey Epstein trabajaba como consultor para Towers Financial Corporation, casualmente participaron en el mayor esquema Ponzi jamás registrado. Hasta que llegó Bernie Madoff algunos años después. Vaya, qué faena. Una vez más, Epstein simplemente se vio envuelto en un pequeño fraude que no hizo que los otros élites, los otros millonarios y multimillonarios, dejaran de seguir trabajando con él. Simplemente seguían contratando al tipo. Y su relación de consultoría más importante comenzó con Leslie Wexner. Ahora, si ese nombre te suena, se ha alegado que Epstein ganó millones porque gestionaba los asuntos de Leslie Wexner. Millones que no tienen nada que ver con miles de millones. Pero Leslie quizá reconozcas a Wexner porque es el dueño de muchas tiendas minoristas, como Abercrombie & Fitch. Victoria's Secret, creo que probablemente es por la que más se le conoce. La Nebriand, en general todas las marcas Celebrants. Leslie, por la razón que sea, simplemente sentía que Jeffrey Epstein debía tener el control de todo. Poder notarial, tomar decisiones de contratación, de despido. De verdad le dio mucho poder a este Jeffrey Epstein. Y por la razón que sea, mientras Epstein tenía ese poder, cuando los ejecutivos de la empresa se acercaban y decían, oye, este Jeffrey Epstein es un poco raro. Se hace pasar por reclutador de modelos de Victoria's Secret y está consiguiendo acceso a estas mujeres. Eso fue completamente ignorado. Por supuesto, ya sabemos lo que pasa después. Epstein está organizando fiestas para la élite. Todo el mundo estaba en una fiesta de Jeffrey Epstein. Él es el tipo al que hay que conocer, su compinche Ghislaine Maxwell, de la que hablaremos brevemente en un momento. Avancemos rápido hasta 2006. Mal año para nuestro amigo Epstein. Mal año. A principios de 2006, Epstein fue acusado en Florida de varios cargos de abuso y actividad sexual ilegal con menores. Ahora, para que quede claro, el FBI pudo confirmar que 34 menores pudieron confirmar que sus historias habían sido corroboradas de que él había abusado de ellos. Ese número luego aumentó a 140 cuando firmó este acuerdo de culpabilidad realmente interesante. Bueno, y para que sepan lo que estaba haciendo, los detalles de la investigación incluyeron acusaciones de que trillizos de 12 años fueron traídos en avión desde Francia. Francia, un lugar interesante para el cumpleaños de Epstein, y luego las devolvían en avión al día siguiente de haber sido abusadas sexualmente por él. Se alegaba que las jóvenes eran reclutadas de Brasil, de países sudamericanos, de países de la antigua Unión Soviética, de Europa, y que un tal Jean-Luc Brunel, quien dirigía la agencia de modelos financiada por Epstein, conocida como MC2, estaba suministrando a estas jóvenes a Epstein. Ahora, Jean-Luc Brunel otra vez, no nos vamos a desviar aquí. Es un tipo francés. Hay muchas cosas que se cruzan con Epstein, los franceses y todo lo que hemos descubierto sobre Emmanuel Macron. Pero no podemos hablar con Jean-Luc hoy porque no os lo vais a creer, chicos. Jean-Luc fue arrestado y cuando estaba en una celda, se suicidó ahorcándose. Sí, así que eso es otro callejón sin salida. Se suicidó, lamentablemente. De todos modos, curiosamente, Jeffrey Epstein, a pesar de todo, de toda su culpa, consiguió este trato increíble y fue atrapado con las manos en la masa. Y sin embargo, Alexander Acosta, quien entonces era fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, le impuso una sentencia muy leve. Y el trato fue increíble. Bueno, en primer lugar, el acuerdo garantizaba inmunidad a cualquiera de sus potenciales conspiradores. Así que es como si estuvieran investigando los federales y dicen, vale, este tipo tiene algo que ver. Toda esta gente, todos están implicados, así que vamos a conceder inmunidad a esas personas. Los fiscales también acordaron mantener en secreto el acuerdo que hicieron con Jeffrey Epstein ante sus víctimas,
para que las víctimas no pudieran impugnarlo en los tribunales. Así que simplemente reciben una llamada. Me enteré, pero Jeffrey Epstein, sí, eso ya lo solucionamos. De hecho, firmó lo que se conoce como un acuerdo de no enjuiciamiento con los fiscales federales. Así que al final se declaró culpable de solo un cargo de solicitud de prostitución y uno de captación de menores para la prostitución. Y lo que le dieron fue una condena de 13 meses en la cárcel del condado. Y quiero dejar claro que cuando le sentenciaron, se le permitió salir para trabajar en su oficina y para dar paseos. De hecho, esta parte es tan increíble que quiero leerla directamente de la página de Wikipedia porque ni siquiera puedo hacerle justicia ahora mismo. Wikipedia simplemente lo está sacando de ahí. Podéis ir y comprobar estos datos vosotros mismos. Esto viene de sitios como el Washington Post y otras fuentes, pero dice: mientras que la mayoría de los condenados por delitos sexuales en Florida son enviados a una prisión estatal, Epstein fue alojado en una ala privada del calabozo del condado de Palm Beach. Eso es la oficina del sheriff. Para que lo tengáis claro, simplemente estuvo alojado en una ala privada de la oficina del sheriff. Y según la oficina del sheriff, durante 3 meses y medio se le permitió salir de la cárcel por motivos de trabajo hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Así que 6 días a la semana, Epstein podía salir. Ahora, cuando estaba realmente en su celda privada, la puerta estaba abierta, la puerta de la celda de Epstein se dejaba sin cerrar y tenía acceso a la sala de abogados, donde le instalaron una televisión. Que quede claro. Así que no solo se le permitía salir de su habitación cuando quisiera, sino también salir de la oficina del sheriff durante 12 horas al día, incluyendo un día del fin de semana. Porque son 6 días a la semana. También hicieron un esfuerzo para instalarle un televisor en la sala del abogado. Ni siquiera los abogados lo entendieron, pero le instalaron uno. Está bien, genial. Eso fue antes de que lo trasladaran a la enfermería, que anteriormente no contaba con personal. Ahora, la oficina del sheriff, si se preguntan qué obtuvieron, Jeffrey Epstein, justo antes de entregarse, estableció esta organización sin fines de lucro. Y de esa organización sin fines de lucro, mientras estaba en la cárcel, pagó a la oficina del sheriff $128,000. Y eso fue por servicios adicionales que le habían proporcionado durante su permiso de trabajo. ¿Y qué servicios adicionales le proporcionaron a Jeffrey Epstein durante su permiso de trabajo? Bueno, él quería asegurarse de que su oficina, la que tenía fuera del campus, estuviera vigilada por agentes con permiso y que las horas extra de estos fueran pagadas por Epstein. Y se aseguró de que los agentes que iban con él al trabajo llevaran traje y registraran a sus invitados en la recepción. Así que los sheriffs, mientras él iba a trabajar, lo acompañaban. Les pagaba las horas extra. Quería que llevaran traje y que fueran responsables de registrar a sus invitados. Esto es mientras él estaba en la cárcel cumpliendo su condena, ¿vale? Ahora, más tarde, la oficina del sheriff diría que los registros de visitas fueron destruidos, así que no sabemos a quién estaban registrando. De todas formas, Epstein cumplió casi 13 meses, si es que a eso le llamamos cumplir condena, antes de ser liberado en 2009 para un año de libertad condicional bajo arresto domiciliario. Ahora, quiero dejarlo claro, el arresto domiciliario para Jeffrey Epstein era un poco diferente, ¿vale? Mientras estaba en libertad condicional, se le permitió hacer numerosos viajes porque no tiene solo una casa, chicos. Así que se le permitió tomar su jet privado para ir a sus residencias en Manhattan y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. También porque os podéis imaginar que no hacía mucho ejercicio en sus casas. Se le permitía hacer largas compras y paseos por todo Palm Beach, supuestamente para hacer ejercicio. De hecho, la verdad es que creo que probablemente tenía un gimnasio en todas esas casas. Pero la cuestión es que como quería aire fresco y hacer ejercicio, necesitaba esos largos paseos por todo Palm Beach. A Epstein también se le permitía usar su propio chofer para que le llevara entre la cárcel, su oficina y otras citas. Ahora probablemente te estés preguntando por qué demonios Alex Acosta aceptó eso. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué permitirías que este hombre culpable hasta la médula básicamente dirigiera una comisaría durante unos meses y luego hiciera lo que le diera la gana después?
Bueno, Alex Acosta se enfrentó a mucha presión cuando Trump lo nominó para secretario de Trabajo. Y años después les dijo a los periodistas que no estaba bajo su control. Dijo, cito, «Me dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia y que lo dejara estar. Y que Epstein estaba por encima de mi rango salarial. Perdona, por encima del rango salarial. El fiscal general del Distrito Sur de Florida. ¿Quién exactamente le está pagando a Epstein? ¿Qué colonia de Xars Coars, como los llamamos, podrían ser tan poderosos, casi aburridos de su propio poder? Si volvemos a este espelleboc, aburridos de su poder, que permitirían que esto ocurriera y tendrían la confianza de saber perfectamente que aunque les pillen, ¿a quién le importa? Quiero decir, tendrías que ser tan poderoso y tan extremista políticamente, como sugiere ese libro, que podrías, no sé, hundir la libertad de Estados Unidos, quizá disparar a un presidente en funciones a plena luz del día mientras estás en ello, y aún así tener a políticos refiriéndose a ti como amigo y aliado. En fin, no nos desviemos. Hay algunos datos más interesantes sobre Jeffrey Epstein. 1. Tenía un pasaporte falso funcional. Tenía un pasaporte falso que funcionaba. Eso es increíble. Tenía un pasaporte austriaco con un nombre completamente falso que situaba su residencia en Arabia Saudí, y funcionaba. Así que sí, era un agente, obviamente. Estaba muy alto en el estado profundo. Y usó este pasaporte para entrar en países durante los años 80, cuando era muy joven. Muy joven en los años 80, chicos, incluyendo Reino Unido, España, Arabia Saudí. También tenía un interés muy fuerte en el arte. ¿Vale? Y probablemente hayas visto esto. Tenía esta obra de arte de Bill Clinton con el vestido de Mónica Lewinsky encima de su escritorio. Y eso es interesante en general porque no sé si lo sabes, pero el presidente Clinton fue chantajeado. Fue chantajeado por Israel porque querían cerrar este acuerdo con la autoridad palestina y también le presionaban para que liberara a uno de sus agentes, Jonathan Pollard. Ahora, Jonathan Pollard, para darte un poco de contexto, era otro agente de Israel. En realidad, era un analista de la CIA que fue declarado culpable y estuvo en prisión durante 30 años por espiar a favor de Israel. Así que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, pero espiaba para Israel. En fin, esto es según el Times of Israel. Vamos a ver qué pasó. Netanyahu supuestamente ofreció las cintas de Lewinsky a cambio de Pollard. ¿Vale? En este artículo se dice que Israel intentó utilizar grabaciones de las conversaciones subidas de tono del expresidente estadounidense Bill Clinton con la becaria Mónica Lewinsky para presionar la liberación de Jonathan Pollard. Al menos eso es lo que afirmaba el libro sobre la familia Clinton. El libro se titula Clinton, Inc. y el subtítulo es La audaz reconstrucción de una máquina política. Y el autor, Daniel Felper, se basa en entrevistas grabadas con exfuncionarios junto con un análisis minucioso de documentos que se denominaron, entre comillas, los archivos Mónica. Y cuenta la historia de una de las familias políticas más destacadas de Estados Unidos, los Clinton. Según el autor, los documentos indican que durante las conversaciones de la plantación de Wai, así que eran conversaciones en la plantación, como decían, se celebraron en la plantación Wai, en Maryland, ¿vale?, entre Israel y la autoridad palestina. Y Bill Clinton estaba en medio de todo esto porque, ya sabes, siempre había drama allí en 1998. Y Netanyahu no estaba consiguiendo lo que quería. Así que el primer ministro Benjamin Netanyahu, nuestro querido amigo y aliado, apartó a Bill Clinton y le presionó, ante todo, para que liberara a Jonathan Pollard. Esto es directamente del artículo de Times of Israel. Voy a leer esta cita. Los israelíes presentes en River. Los israelíes presentes en River tenían una nueva táctica para sus negociaciones. Habían escuchado a Clinton y Mónica, y lo tenían grabado en una cinta. Sin querer amenazar directamente al poderoso presidente estadounidense, un aliado crucial de Israel, le dijeron a Clinton que el gobierno israelí había tirado las cintas. Pero el simple hecho de mencionarlas ya era suficiente para constituir una forma de chantaje, escribió Alper, añadiendo que, cito, según información proporcionada por una fuente de la CIA, un Clinton abatido parecía ceder.
Nuestro amigo y aliado vuelve a las andadas, chicos. Sí, ellos vuelven a las andadas. ¿Qué haces tú? Oye, solo quería avisarte de que tengo cintas tuyas con Mónica Lewinsky, pero voy a tirarlas. Voy a tirarlas. Oh, no sé por qué. ¿Tienes cintas de lo que pasó en la Casa Blanca? ¿Qué está pasando? ¿Deberíamos hacer preguntas? No, no deberíamos hacer preguntas. Nunca deberíamos preguntar. Sí, obviamente todo el mundo sabe que Jeffrey Epstein era su activo. Él estaba trabajando para ellos. Obviamente. Bueno. De la participación de Ghislaine Maxwell y su padre en el Mahdi, quien asistió a su funeral. Leslie Besmev. Busque todo lo que dona. Quiero decir, él esencialmente, ya sabes, trabaja para Israel. Esto es como un hecho conocido. Pero ustedes quieren que estéis tranquilos. Está todo bien. Porque ahora ha salido el Departamento de Justicia y dice que Jeffrey Epstein no tenía ninguna lista. La niña no tiene nombre. Aquí está el dio ya. El FBI concluye que Epstein no tenía lista de clientes y murió por suicidio. No hay nada que ver aquí, y eso fue lo que pasó. Llegaron a esa conclusión. No tenían pruebas de que el delincuente sexual convicto y financiero caído en desgracia, o siquiera llamarle así, ni siquiera sé cómo se le permite ser considerado un financiero, que no había pruebas de que chantajease a figuras poderosas, ni de que guardase una lista de clientes, ni de que fuera asesinado, según el informe. Y ahora, si estás pensando, ¿no vimos cuando el FBI registró su casa que había una foto y que tenía todas esas cintas? Eso es un montón de cosas. Sí, aquí tienes otra foto. Parece que quizá tenía mucho. Pero no, chicos, no es así. No hay nada que indique absolutamente nada. Nada de nada. Y sí, también están publicando algunas versiones sin editar y mejoradas de las grabaciones de la prisión de Manhattan donde Epstein estuvo la noche en que murió. Y dicen que el vídeo respalda las conclusiones del forense de que Epstein murió por suicidio. Y las imágenes son graciosísimas. Simplemente, es como una sola imagen. Es como, ¿veis? Nadie se acerca a su celda. Quiero decir, vale, aquí está, chicos. Supongo que eso significa que como nadie entró en la celda por aquí, es totalmente imposible que alguien haya entrado de otra manera. Es totalmente imposible que haya pasado cualquier otra cosa. Porque mirad, os estamos enseñando las imágenes, amigos, se acabó. Apartad la mirada. Quiero decir, ahora la nación que se preocupó tanto por Jonathan Paller que chantajeó a Clinton para recuperarlo, para intentar recuperarlo. Y cuando eso falló, aún así consiguieron, por cierto, que Jonathan Paller fuera liberado. Recibió un indulto en 2021. Increíble. Culpable. Reconoció plenamente que es culpable. Israel ha admitido que recibió un indulto en 2021 por parte del presidente Trump. No estoy bromeando. Dijeron que esto ayudaría mucho a aliviar las tensiones entre Israel y Estados Unidos. Y así, aunque ya había salido de prisión, consideraron que debía darse este siguiente paso, es decir, limpiar su historial por completo. Y el presidente Trump lo hizo en 2021. Y lo que hizo Jonathan Paller en cuanto recibió ese indulto fue subirse a un avión, irse a Israel y ser recibido en la pista por el presidente Netanyahu. Viva carita sonriente. En fin, puede que parezca que no me creo nada de esto, y no quiero que vosotros penséis igual. No quiero que os vayáis de aquí con mi actitud. Puedo ser un cínico. Soy un conspiranoico. He leído lo que dice la prensa sobre mí. Así que ante todo os recordaré que esto resulta un poco extraño de escuchar, solo porque Pam Bondi dijo claramente en Fox News en febrero que la lista de clientes estaba en su escritorio. Quiero decir, os dejaré ver el vídeo de lo que dijo en Fox News. Escuchad esto. El Departamento de Justicia podría publicar la lista de clientes de Jeffrey Epstein. ¿Eso ocurrirá de verdad? La tengo ahora mismo en mi escritorio para revisarla. Eso ha sido una directriz del presidente Trump. Estoy revisándolo. Estoy revisando los archivos de JFK, los archivos de MLK. Todo eso está en proceso de revisión porque se hizo por orden del presidente a todas estas agencias. ¿Entonces has visto algo de lo que dijiste? ¡Ay, madre mía! Todavía no. Vale, bueno, volveremos a consultarte.
Y luego Alina Ha fue al programa de Piers Morgan en febrero y dijo los registros de vuelo, nombres. Escucha esto. En este caso, en el caso de Epstein, es increíblemente perturbador. Tenemos registros de vuelo, tenemos información, nombres que saldrán a la luz. ¿Va a ser impactante? No veo cómo no va a ser impactante que hubiera tantas personas que se mantuvieron ocultas y en secreto y que no han rendido cuentas. Hablemos de lo contrario. Creo en la rendición de cuentas. Así que ahora tienes que pasar por tu proceso. Ahora, no diré que son culpables hasta que pasen por su momento en el tribunal, pero, de nuevo, ahora es el momento de rendir cuentas. Durante tantos años, Tierce, hemos visto en este país muchas investigaciones, citaciones, testimonios en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero hay una frustración general con la rendición de cuentas. Nos quedamos a medias, no llegamos hasta el final. Y de verdad creo que ahora, con Cassie Pam, sí habrá rendición de cuentas. Vale, así que ahora lo que voy a hacer es sacar mi pequeño aparato de Men in Black, y borraros la memoria rápidamente. PH, ella no dijo nada de eso. Genial. Ahora, vamos. Caroline Levitt en la rueda de prensa de la Casa Blanca, más temprano hoy. Escuchad esto. El Departamento de Justicia y el FBI han concluido ahora que no existía ninguna lista de clientes de Jeffrey Epstein. ¿Qué les dice a los seguidores de MAGA que dicen que quieren que cualquiera implicado en los supuestos crímenes de Jeffrey Epstein rinda cuentas? Esta administración quiere que cualquiera que haya cometido un delito rinda cuentas. Y yo diría que esta administración ha hecho más por encerrar a los malos que, desde luego, la administración anterior. Y la administración Trump está comprometida con la verdad y la transparencia. Por eso el fiscal general y el director del FBI, siguiendo las instrucciones del presidente, se comprometieron a hacer una revisión exhaustiva de todos los archivos relacionados con los crímenes de Jeffrey Epstein y su muerte. Y publicaron un informe al concluir esa revisión. Había material que no hicieron público porque, sinceramente, era increíblemente gráfico y contenía pornografía infantil, algo que no es apropiado para el consumo público. Pero se comprometieron a una investigación exhaustiva. Eso es lo que hicieron, y proporcionaron los resultados de eso. Eso es transparencia. Vale, de acuerdo. Así que el FBI analiza las circunstancias que rodean la muerte de Jeffrey Epstein. Según el informe, esta revisión sistemática no reveló ninguna lista de clientes incriminatoria. Entonces, ¿qué pasó con la lista de clientes de Epstein que la fiscal general dijo que tenía en su escritorio? Bueno, creo que si vuelves a mirar lo que dijo la fiscal general en esa entrevista, te fue en tu cadena en Fox News. Adelante. Roberts dijo que el Departamento de Justicia podría publicar la lista de clientes de Jeffrey Epstein. ¿Eso realmente va a pasar? Y ella dijo, está ahora mismo en mi escritorio para revisar. Sí, ella se refería a la totalidad de toda la documentación, todo el papeleo relacionado con Jeffrey Epstein. Delitos. A eso se refería la fiscal general, y dejaré que ella hable por sí misma sobre eso. Ahí lo tenéis, chicos. Eso es transparencia. Eso es transparencia. Quiero decir, no lo sé. No sé qué más queréis de vuestro gobierno. ¿Sentís que se están riendo de nosotros? Yo siento que se están riendo de nosotros. Definitivamente vivimos en el mundo de los payasos. No soy un gran fan de Elon Musk, porque creo que él juega un papel en, ya sabes, el próximo sistema de IA para controlar los asuntos globales. Pero la clavó con ese tuit del meme del payaso. Diré que, bueno, publicaremos las listas de Epstein. Solo necesitamos más tiempo. La lista de Epstein está en mi escritorio. No existe ninguna lista de Epstein. Acaba de pasar, justo delante de nuestras narices. Y escucha, si estuviera escribiendo una novela de fantasía sobre los Kosser saliéndose con la suya en todo, no sé, lo haría. Y están aburridos como aburridos de su propio poder. Esta sería quizás la trama de la trama. Pero el libro fue escrito antes de que ocurriera la trama, así que es casi como si lo hubieran planeado y luego se aburrieran tanto que les gustara. Jaja, no sería divertido si lo pusiéramos en un libro. Como, no sé, simplemente ponlo en un libro. Lo que estamos haciendo. Ya sé, Rave. La cara de todos se siente así. Pero lo más interesante es que alguien se puso en contacto conmigo, una persona determinada. Para quienes disfrutaron mi serie Brigitte, Xavier Pussar ha trabajado diligentemente los últimos años. No solo sobre la historia de Brigitte Macrone y este extraño anillo que sucede en Francia pero también esa investigación lo llevó a Jeffrey Epstein porque Jeffrey Epstein,
como Ghislaine Maxwell, también era francesa. Assad. Y la investigación de Ray Brahma, Jeffrey Epstein. Y me dijo, Candace, ¿te gustaría hacer una serie sobre Epstein? Me lo preguntó hace unos 2 meses y lo que yo escuché fue, ¿te gustaría morir? Te gustaría morir, porque es un poco lo que parece. Quiero decir, ¿quieres jugar con esa colonia de los corsairs, la falsa y ficticia que supuestamente no existe? ¿Quieres jugar a un juego, algo así? Y estoy pensando que quizá podría ser interesante escuchar lo que Xavier o Pussart tienen que decir. Creo que tenemos que unir fuerzas. Y me dijo, tienes que entender que esto es más grande incluso que el Mossad y la CIA. Es un juego que lleva mucho tiempo en marcha. Escucha, eso es lo que dice Xavier, mencionó algunos nombres interesantes y quizá, donde nuestro gobierno con todos sus recursos está fallando a la gente, los verdaderos periodistas. Lo que significa que si eres un verdadero periodista, los medios tradicionales te odian porque trabajan para el Estado. Bien, son parte del club. No estamos en ello. Sir Pussart es bastante odiado. Quiero decir que tuvo que huir para salvar su vida. Es interesante, como si ni siquiera le permitieran vivir en Francia. Yo no pondría un pie en ese suelo. No lo sé, quizá dependa de nosotros. Entonces, ¿qué puedo decir, muchachos? Manténganse al tanto. Hablemos con nuestros patrocinadores antes de hablar de Tucker Carlson. Recuerda, debes odiar a Tucker Carlson. Como dije la semana pasada, quiero recordarles a ustedes acerca de Gold CEO. Porque me han escuchado decir antes que vivimos en tiempos muy impredecibles. La economía está inestable, la inflación aumenta y el dólar no rinde. Por eso los estadounidenses recurren al oro. Porque el oro real, tangible y mantiene su valor. A diferencia del mercado de valores, el oro no desaparece cuando los políticos toman malas decisiones, algo que ocurre constantemente. Hoy en día, Gold Company está ayudando a muchas personas como tú y como yo. Sus expertos están siempre disponibles. Confío en ellos para proteger tu jubilación con metales preciosos. Ya sea que te preocupe la inflación, el gasto del gobierno o simplemente quieras tranquilidad, Go te lo pondrá fácil. Esto es lo que tienes que hacer. Visita candaceliquegold.com y recibe tu kit gratuito de oro y plata 2025. No esperes a la próxima crisis. Protege tu futuro hoy mismo. Entra en candaceliquegold.com. De nuevo, no puedes olvidarlo. Es candaceliquegold.com. Además, me hace ilusión contaros sobre C15, traído por FACTI15, el primer ácido graso esencial emergente que se ha descubierto en más de 90 años. Es un avance científico increíble para apoyar nuestra salud a largo plazo, el bienestar y un envejecimiento saludable. Basándonos en más de 100 estudios, sabemos que el C15 fortalece nuestras células y es un nutriente clave para el envejecimiento saludable, ayuda a ralentizar el envejecimiento biológico a nivel celular. Cuando nuestras células no tienen suficiente C15, están frágiles y nos hacen envejecer. Por suerte, FACTI15 repara los daños celulares relacionados con la edad, protege las células de futuros deterioros y activa vías que regulan nuestro sueño, la salud cognitiva y los mecanismos de reparación que apoyan la salud. FACTI15 es un suplemento de C15 respaldado por la ciencia, galardonado y patentado. No contiene sabores, alérgenos ni conservantes y es apto para veganos. S15 tiene 3 veces más beneficios celulares que el omega 3. Viene en un precioso tarro de vidrio reutilizable con tapa de bambú y los recambios se envían directamente a tu puerta. S15 optimiza tus niveles de C15 para mantener tu salud y bienestar a largo plazo al envejecer. Puedes conseguir un 15% de descuento adicional en su kit de inicio de suscripción de 90 días entrando en facti5.com Candes. Asegúrate de usar el código Candes al finalizar la compra. De nuevo, facti5.com Candes con el código promocional Candes al pagar. Muy bien, chicos. Por cierto, el club de lectura va a estar divertido esta semana porque ya sabemos lo que está pasando. No sé si eso era una novela de fantasía. De todas formas, cómo se conecta con Hollywood. Esta gente parece bastante mala. Eso es mucho poder. No sé, no voy a decir nada más. Tenemos que hablar de Tucker. Sí, Tucker Carlson otra vez con lo suyo. Está cabreando a mucha gente y por lo visto, también a pastores, además de a mí. Y ha hecho esto. Mis periodistas solían hacer esto, o quizá nunca lo hicieron, pero Tucker está haciendo esto de no confiar necesariamente en las narrativas que ofrece la prensa convencional y piensa que es mejor ir directamente a la fuente de su enfado.
Así que cuando ellos empiezan con el rollo de guerra, 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 tenemos que ir a la guerra. Y déjame decirte, no hemos terminado con Irán. Bueno, no seas tonto. O la guerra de los 12 días. CCC. Los sistemas de defensa de Israel están obviamente deficientes y necesitan ser renovados. Esa es mi opinión. Me mantengo firme en ello. De todos modos, Tucker decidió que este sería un buen momento para entrevistar al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y lo hizo. Lo anunció el sábado y de inmediato. Curiosamente, los miembros del lobby sionista en X estaban sufriendo un colapso mental. Mostremos algunos de estos tweets. IAR. Fue provocado. Azrovsky escribe mucho para América Primero. Para ti, Tucker, parece ser una primicia. Oh, quemadura enfermiza. No sé cómo iba a sobrevivir a eso. Abidini WRS Tucker es cualquier cosa menos Estados Unidos primero. Oh Dios, no puede ser. Cree que va a permitir que los estadounidenses piensen que este tipo tiene lo mismo. América primero. Eso ya se acabó. Él no lo sabe, pero para ser Estados Unidos primero, hay que saber que los estadounidenses no pueden pensar ni ser objeto de propaganda y no deberían poder escuchar ambos lados de un argumento. Por cierto, siempre hago eso. Siempre me gusta pensar en nuestra política exterior a un nivel más molecular. Imagínate que tienes, digamos, dos niños que se están peleando y se meten en una pelea y tú preguntas, ¿qué ha pasado? Pero dices, no quiero escuchar lo que tú digas, solo tú. Solo confío en que tú me digas lo que ha pasado. Y es como simplemente no vamos a escuchar esta versión para nada. Y pase lo que pase, vamos a castigar a esta persona sin ni siquiera escuchar su versión. Es completamente una locura que no escuchemos la otra versión. Eso no significa que la otra persona te esté diciendo la verdad al 100%. Lo que sí sabemos, claro, es que los periodistas estadounidenses no nos están diciendo la verdad en absoluto. Así que escuchemos ambas partes e intentemos, no sé, pensar de forma crítica. Esa es mi idea aquí. Aquí os muestro fragmentos de entrevista que está haciendo que la gente se vuelva loca. Lo primero que me pareció tan interesante fue la discusión sobre una fatua. Bueno, porque voy a decirte verdad, aparecí en medios sionistas por accidente porque no sabía de Israel. ¿Por qué no defender? ¿Por qué no tuvieran un Estado? Yo fui muy superficial y me dijeron repetidamente que una fatua se emite básicamente para enviar un mensaje a todos los musulmanes y que si ves a esa persona, debes matarla. O sea, básicamente es una amenaza de muerte. Eso es lo que es una fatua. Eso es lo que me dijeron. Escucha al presidente iraní. Luego te mostraré la verdadera definición de una fatua. Escucha esto. Dos ayatolás iraníes han emitido fatwas contra Donald Trump. ¿Qué significa eso exactamente y qué opinas al respecto? Hasta donde yo sé, no han emitido decretos ni fatwas contra ninguna persona ni contra Donald Trump. Y, para empezar, no tiene nada que ver con el gobierno iraní ni con su eminencia, el líder supremo de Irán, o lo que realmente querían decir con la fatwa, que era la condena de un insulto a una religión o a personalidades religiosas. Y en realidad estaban diciendo que esto es deplorable, que es inaceptable. Así que no iba dirigido al presidente de Estados Unidos ni a ningún otro individuo. Y puede que haya personas con sus propias ideas y opiniones, pero te aseguro que el significado de esta fatua no debe interpretarse ni considerarse como una amenaza contra ningún individuo. Vale, pues llámame ignorante. Como he dicho, personas con las que trabajaba y para las que trabajaba me dijeron específicamente que esto era, básicamente, una amenaza de muerte, que cuando emiten una fatua, significa que hay que matar a esa persona. Y aquí está la definición real de una fatua. Esto es simplemente. Lo acabo de buscar en Google. Dice que una fatua es una opinión legal no vinculante en el Islam, emitida por un erudito religioso cualificado conocido como muftí sobre un tema específico. Sirve como una interpretación de la ley islámica y proporciona orientación a los musulmanes sobre varios aspectos de la vida, incluyendo prácticas religiosas y dilemas éticos. Las fatwas no se consideran fallos judiciales legalmente vinculantes, sino más bien consejos legales o directrices basadas en las enseñanzas islámicas.
Solo quería leeros eso porque me sorprendió totalmente que eso fuera lo que era. Suena como, ya sabes, cuando eres católico y ¿es esto doctrina católica y alguien tiene que dar la respuesta con un sí o un no? Eso es lo que parece. Puede que haya más cosas que se me escapan, pero eso me pilló un poco desprevenido porque estoy constantemente replanteándome lo increíblemente adoctrinado que estaba antes. Y de nuevo, esto no es una defensa de Irán, tampoco es una defensa de Israel. Básicamente es solo yo levantándome y diciendo lo absurdo que es que nuestros medios nos mientan una y otra vez sobre si Irán intentó asesinar al presidente Trump. Ahora, eso es algo muy difícil de creer para mí. Matthew Crooks no parecía que tuviera nada que ver, ya sabes, especialmente con los iraníes. Y la forma en que desapareció de nuestros medios me hace pensar que tal vez alguien más podría haber evolucionado, pero tenía mucho poder. Bien, esto es lo que tenía que decir sobre cualquier complot de asesinato contra el presidente Trump. Escuché. ¿Ha apoyado alguna vez Irán un intento de asesinato contra Donald Trump? Esto es en realidad lo que Nania, quien está tratando de insinuar y hacerle creer a su gente o al presidente de su país. Pero esto está mal porque Netanyahu, que como dije, tiene su propia agenda, quiere arrastrar a Estados Unidos a guerras eternas, como mencioné, y traer más inseguridad, inestabilidad y disturbios a toda la región. Vale, desde luego no vas a encontrar desacuerdo por mi parte respecto a Netanyahu. Pero quiero dejarlo claro, él es amigo y aliado. Es nuestro amigo y nuestro aliado. Definitivamente eso es lo que dicen mis políticos, así que seguro que debe de ser verdad. Si tuviera que adivinar quiénes podrían haber estado en la lista de Epstein, probablemente habría sido, ya sabes, casi todo el Congreso. Pero es fascinante que la gente ataque a Tucker por ofrecerte otra versión de los hechos. Igual que le atacaron cuando se sentó con Putin. Porque eso casi debería ser el trabajo de los medios. Si realmente fueran el cuarto poder y de verdad estuvieran interesados en asegurarse de que nuestros gobiernos no se vuelvan demasiado corruptos, no atacarían a los periodistas. Como he dicho, los periodistas son los que realmente están siendo atacados. Si buscas el nombre de alguien en Google y los medios le adoran y celebran, sabes que no deberías escuchar a esa persona. Es así de sencillo. De verdad es así de simple. Porque decir la verdad es convertirte en enemigo del Estado. Esa es simplemente la realidad en la que vivo y que estoy aceptando. Pero sigo siendo optimista. Porque tengo una sonrisa en la cara. Porque la gente está despertando. La gente está despertando a estas tácticas y lo entiendo. Quizá los coaches están aburridos porque han tenido tanto poder y controlan el sistema educativo, lavan el cerebro a muchos de nosotros, controlan a los congresistas, se ríen de nosotros, crean novelas de fantasía y hacen que todo lo que desaparece signifique algo. Parece que todo eso lo tienen bien atado. ¿Verdad? El asesinato de JFK, los archivos de Epstein, siempre tiene que ver con cada vez que el nombre de Israel está involucrado. Sabes, esa es simplemente la realidad. Y la gente parece estar aceptando radicalmente que hemos sido engañados. Nos han engañado por completo. Por supuesto, nuestro despertar no va a llegar sin una lucha. Ni de coña, porque de verdad creo que podría haber existido un lugar que fue colonizado por extremistas políticos, basándome en todo lo que he investigado. Y por eso empecé este club de lectura. Y esto se va a poner interesante. Van a ser extremos intentando frenar este despertar. Pero nosotros también tenemos que ser igual de extremos en nuestro compromiso con decir la verdad. Así es como me siento. Por eso me levanto y hago lo que hago cada día. Y por eso soy tan feliz. Porque una vez que te comprometes solo con la verdad y no con el dinero, siento que realmente eres libre. Eres verdaderamente libre. Y eso es lo que voy a hacer. En fin, chicos, antes de pasar a algunos de vuestros comentarios, episodio intenso hoy. Voy a hablaros de un par de mis patrocinadores más. Qatar, Irán. Es broma. Voy a hablaros de Puretalk. Si estáis con Verizon, AT&T, T-Mobile, estáis pagando de más por el servicio móvil. Estáis pagando por miles de tiendas físicas a las que nunca entráis. Estáis pagando por ventajas innecesarias que nunca usáis. Y estáis pagando una prima enorme por lo que pensáis que es un servicio 5G superior. Pero no lo es. De hecho, Puretalk utiliza la misma red 5G en las mismas torres 5G. La única diferencia es que ellos no te cobran por la basura.
En su lugar, Puretalk te da llamadas y mensajes ilimitados y un montón de datos por solo 25 pavos al mes. Eso es menos de la mitad de lo que cobran las grandes compañías, especialmente en una época en la que ahorrar dinero de verdad importa. Yo soy cliente de Puretalk. Yo me cambié. Incluso puedes conservar tu móvil y tu número de teléfono. Solo tienes que ir a puretalk.com y ahorrarás un 50% adicional en tu primer mes. Puedes cambiarte a Puretalk en menos de 10 minutos. Puretalk.com para cambiarte a Puretalk. Telefonía inalámbrica hecha por estadounidenses para estadounidenses. American Financing. Podéis retrasar los próximos 2 pagos de vuestra hipoteca. Imaginaos poder guardar esos 2 pagos en el bolsillo y, por fin, tener un poco de respiro. Es posible si llamáis hoy a American Financing. Agobiado por compra, gasolina, facturas, no estás solo. Los estadounidenses están poniendo estos gastos en tarjetas de crédito. American Financing puede mostrarte cómo usar el valor acumulado de tu casa. Así que llama hoy mismo a American Financing antes de llegar a un punto en el que no puedas hacer esos pagos, porque sus asesores hipotecarios, que cobran por salario, están ayudando a propietarios como tú a reestructurar sus préstamos y consolidar deudas, todo sin comisiones por adelantado. Y sus clientes están ahorrando una media de $800 al mes. Eso es básicamente como si te subieran el sueldo $10,000 al año. Es rápido, es sencillo y podría salvar tu presupuesto este verano. Así que no esperes más. Llame a American Financing hoy. El número es 800-795-1210 o visite americanfinancing.net. No puedo esperar a ver sus comentarios. Por cierto, estamos hablando de la gente del club de lectura. Eso es mañana. De nuevo en el club de lectura. Terminando Hollywood. Babilonia. Babilonia parece estar en el centro de mucho de esto. Hoy en día hay mucha gente que crees que son periodistas y escritores normales, pero que están metidos en algunos tejemanejes. He estado investigando muchísimo en los últimos años, y es increíble darse cuenta de que estamos viviendo en una especie de matriz. De verdad que sí. Es una guerra de información. Las palabras son el arma y tienes que despertar y espabilar. Pero la buena noticia es que una vez despiertas, ya no puedes volver a dormirte. Así que tienen que lidiar con eso. Tienen que lidiar con todo eso. ¿Vale? ¿A quién tenemos? Elio Rizzi, te supongo que las protestas en la calle no ocurrirán a menos que sean tus hijos los que estén siendo traficados o enviados a conflictos extranjeros o a otra nación. Hay demonios gobernando vuestras vidas. Vete tú a saber qué será lo siguiente. Sí, totalmente cierto. Jane Doe escribe, me encantaría saber tu opinión sobre la carta de los empleados de la BBC acerca de su contenido pro-Israel. Cada vez hay más gente plantando cara a la propaganda israelí. No estaba al tanto de que empleados de la BBC escribieran una carta. Ah, sí, aquí está. 100 personas de la BBC firman una carta acusando a la emisora británica de ser relaciones públicas para Israel, Miriam Marboiles y Charles Dance. Sirma. Sí, no estoy seguro de si era la BBC, pero también vi que había un documental. Creo que sí era la BBC, de hecho, porque hablé de ello con mi marido porque quería entender cómo funciona la BBC, ya que es como propiedad del gobierno. Y él me estaba contando que había un grupo que quería estrenar un documental sobre Gaza y básicamente la BBC tuvieron que ir a juicio. Lo cancelaron porque dijeron que no representaba bien a ambas partes del conflicto, o sea, así es como evalúan si algo puede emitirse o no en la BBC. Y si quiero decirles a los creadores de ese contenido que si quieren que lo suba a mi web y lo promocione para que la gente pueda verlo, lo haré. Desde luego no entiendo por qué impedirían que la gente vea lo que está pasando en Gaza. Así que sí, no sabía que habían escrito esa carta. No me sorprende en absoluto. Como he dicho, lo es. La mayoría de la gente ya se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí. Hervin Epstein escribe, ¿qué tal un minuto de vigilancia del vídeo desaparecido? Sí, aparentemente. Y tengo que verificar esto porque me enteré de esto justo antes de que saliéramos al aire. Pero aparentemente la cinta de Epstein que demuestra que nadie entró porque no vimos como Joe hundió Redemption o el Conde de Monte Cristo. Como si no hubiera forma de que pudiera haber un túnel para salir de una celda o algo así. Pero bueno, el caso es que aparentemente a estas imágenes les falta un minuto. De nuevo dijeron que parte del material sería mejorado, pero no entiendo por qué mejorarías algo borrando un minuto. Así que tendremos que investigar eso más a fondo y quizá informar más mañana cuando salga más información.
No es algo en lo que me haya fijado especialmente, pero sí se ha comentado en redes sociales hoy, así que prometo que me comprometo a investigar sobre ello. Grooving with Christ escribe, me encanta eso. Entrelazamiento con Cristo. Dios te bendiga siempre. A Jesús por María. Absolutamente. Por cierto, seguid rezando porque trabajan en negro. Scorpio escribe, estoy muy decepcionado con Caspatel, Dan Bongino y Pam Bondi, quienes hicieron estas grandiosas promesas de obtener los archivos de Epstein hasta que fueron confirmados en la administración y ahora siguen las reglas como todos los demás corruptos del Estado profundo. Simplemente no puedo imaginar lo que pasa cuando entras ahí. Y creo que quizás simplemente te sientan y luego te dicen, ja, y le dan la vuelta y te dicen, hemos estado vigilándote desde que tenías 14 años y estabas en la Dalton School. ¿Recuerdas aquella fiesta a la que fuiste con tu profesor de matemáticas, el señor Epstein? Sí. Había cámaras allí. Los vimos operar encubiertamente a través de Harvard. Eso noté en Harvard, Columbia, Mundial tras los Grammy. Conexión Didi. ¿Quieres entrar en estos clubes? Hacen que parezcan guay. ¿Quieres pasar el rato? Epstein. Es multimillonario y nadie sabe por qué. Y la gente quiere ir a las fiestas, así que solo necesitan unos cuantos activos que sean absurdamente ricos, con cámaras por todas sus propiedades. Para los de mi club de lectura, Tom Hanks habría sido la primera versión de esto. La etiqueta de Mirón en realidad viene de este director de Hollywood, Tommy N.S., que instaló estos agujeros para espiar por toda su mansión, una mansión enorme donde venían todas las actrices y todo el mundo y... Sí, así que esto lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo y es una red muy sofisticada. Así que confío en la valoración de Xavier Pusar de que es bastante loco y lo dejo ahí. Por último, la hija amada de Dios escribe, en cuanto Elon Musk afirmó que DJT está en la lista, de repente ya no hay lista. Sí, es curioso. Va a ser interesante ver cómo la gente intenta darle la vuelta a eso. No puedo hacerlo. Como sabéis, sufro de esa condición de ser real. No puedo hacerlo. Puedo con lo falso. Siempre tengo que decir lo que creo y haría y algo que no cuadra, lo que sea que sea. Nunca he creído que Trump fuera un cliente, pero está muy claro que hay algo que no cuadra en la forma en que Trump se comporta cuando se trata de cualquier cosa relacionada con Israel. No me siento bien con eso y vosotros tampoco deberíais sentiros bien. Ninguno de nosotros debería sentirse bien con eso y tenemos derecho a señalarlo. Por último, Raanon escribe, eres mi fuente de noticias de referencia porque siento que no puedo confiar en nadie más y admiro tu honestidad sin filtros. ¿Cuál es tu opinión sobre la supuesta ruptura entre Tulsi Trump y el gran y hermoso muro? No estoy seguro de cuál es la verdad. Yo tampoco estoy seguro de cuál es la verdad. Diré que la forma en que Trump habló sobre Tulsi. Creo que mostramos esa imagen la semana pasada cuando hablamos del tema de Irán. No estaría contento si me hubieran dejado tirado tan rápido, sin ni siquiera una conversación. Cuando se habló del tema de Irán y de si tenían o no armas nucleares. No me pareció su mejor momento. Así no es como sabes que formas parte de un equipo. Simplemente no se deja tirados a los compañeros de equipo de esa manera. Así que saldrá más información. No tengo información privilegiada sobre eso. No puedo decirte qué está pasando. Personalmente puedo intentar averiguar lo que pueda. Y por supuesto, como sabéis, os lo contaré porque hay mucha gente en la que no podemos confiar y esa es simplemente la situación. De todas formas, os recuerdo que si queréis apuntaros al club de lectura, es mañana a las 6 de la tarde, hora del este, y deberíais uniros porque hay mucho que aprender. Ni siquiera estamos rascando la superficie con Epstein. Ni siquiera estamos empezando aquí, chicos. Y si queréis apoyar nuestro programa porque somos independientes, os agradecería mucho que simplemente fuerais a canaciaones.com de todas formas y os registraseis. No importa si compráis una taza, una sudadera o si os unís al club de Canacia Owens, hay un montón de contenido que recibiréis y que no está aquí. Creo que os va a gustar mucho, especialmente nuestra serie dedicada a las vacunas. Y sí, me encantaría que apoyaseis a los periodistas independientes, porque desde luego lo necesitamos. Si no, nos vemos mañana, chicos.